Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les hablaré de un tipo de texto, el cual es conocido como el texto expositivo. Muchas veces en nuestro papel de estudiantes nos han pedido que elaboremos este tipo de texto. Y es ahí donde nos surgen las interrogantes de cómo lo voy a hacer, qué pautas debo tomar en cuenta o qué características tiene este tipo de texto. Así que hoy te explicaré muy rápidamente cómo debes de elaborar el texto expositivo. Bueno, empezaré por decirte su definición. ¿Qué es un texto expositivo? Es aquel que se encarga de transmitir información objetiva en forma directa y clara. Así es. Por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo una especie de exposición, porque solamente me estoy encargando de transmitir información objetiva de un tema del cual he investigado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo te hable de un texto expositivo, la información que tú tienes que transmitir tiene que ser objetiva, es decir, no puedes incluir opiniones, porque entonces perdería la objetividad. Por eso que el texto expositivo también se le conoce como científico. ¿Y por qué científico? Abarca desde lo que son valga la redundancia, la ciencia, las matemáticas, la biología, hasta las letras como historia y humanidades en general. ¿Y por qué? Porque al leer un libro especializado, ya sea en matemáticas o ya sea en historia, te van a transmitir información clara, directa, sobre un tema investigado, más no opiniones. Porque si tú transmites opiniones, ya no estaríamos hablando de una exposición. Bien, ya tenemos la definición. Ahora, ¿cómo vamos a elaborar este tipo de texto? Bueno, el texto expositivo tiene una estructura que se divide en tres partes, las cuales son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Así que te explicaré rápidamente cada uno de ellos. Empecemos con la introducción. Obviamente, pues la introducción es la presentación al tema que tú vas a crear. Recuerda que esta introducción tiene que ser llamativa, tiene que ser amena, porque si no el lector no se va a motivar a seguir leyendo las demás líneas del texto que tú estás elaborando. Ahora, ¿qué debo tomar en cuenta para yo hacer una buena introducción a un texto expositivo? Primero, obviamente, presentar el tema. Y segundo, tienes que presentar el propósito que vas a exponer. Es decir, si tú vas a hablar en este texto de lo que es el bullying, entonces tienes que presentar este tema de tal manera que sepamos que en las siguientes líneas vamos a conocer el concepto del bullying, las causas, las consecuencias, ¿no? Y así como que el lector ya se va motivando y tiene una especie de mapa para saber lo que viene en los siguientes párrafos. La segunda parte es el desarrollo, que es conocida como la parte más importante del texto, ya que aquí voy a colocar todo el tema en sí. Así que se recomienda que se sigan dos pautas importantes para el desarrollo. Una es la cohesión. ¿Qué es la cohesión? De que utilices adecuadamente los conectores al escribir el texto, ¿no? Porque si no, no va a tener coherencia, no va a tener sentido. Recuerda que ha habido una introducción, ahora tienes que anexarlo en el desarrollo. Y si tú no usas adecuadamente los conectores, entonces el texto no se va a entender. Y el otro es el orden de las ideas. Así es, tienes que saber por dónde vas a empezar. Te decía que si habías escogido el tema del bullying, o bueno, si escoges la eutanasia, recuerda que son textos expositivos porque son científicos. Entonces, tú tienes que empezar por el concepto, por las causas, por las consecuencias, es decir, seguir un orden establecido. Y por último tenemos la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Es el resumen de todo lo expuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a sintetizar todo lo que has mencionado en los párrafos anteriores de una forma muy práctica, muy sencilla y que de alguna manera reduzca las ideas principales de las cuales hablaste a lo largo de todo tu texto.
Esas son las tres partes de un texto expositivo, las que tú debes tomar en cuenta si es que te piden que elabores uno. Aunque claro que ese ejemplo que te he dado es para un texto corto, pero también es lo mismo que tú debes de tomar en cuenta si es que te piden un texto demasiado largo, por decirlo de esa manera. Te voy a dar un ejemplo muy rapidito para que puedas también analizarlo y puedes así comprender un poco más lo que te estoy explicando. Supongamos que mi título es Las ventajas de las redes sociales. Entonces empecemos la introducción y yo inicio así. En pleno siglo XXI y con los avances de la ciencia y tecnología, surgen las redes sociales. Como te darás cuenta, acabo de incluir el título en la misma introducción y todavía puedo continuar. Estas redes sociales surgen como una ventaja para el ser humano, ya que nos ayudan a acortar las distancias. Punto. Bueno, esta puede ser una introducción, yo lo acabo de crear en este momento para darte un ejemplo, donde te darás cuenta que acabo de involucrar el título y también el propósito que quiero dar a conocer en este texto expositivo. Nos vamos rápidamente al desarrollo. Te decía que en el desarrollo tenemos que tomar en cuenta dos puntos. Uno es la cohesión, que quiere decir que voy a anexar el párrafo de la introducción con el párrafo del desarrollo, y el otro es ordenar las ideas. Así que puedo empezar el desarrollo con este conector en este sentido. ¿Cómo? Veamos. En este sentido, las redes sociales surgieron en el año, y ahí me detengo. ¿Por qué? Porque en este momento yo no sé en qué año surgieron las redes sociales. Yo podría colocar surgieron en el año 2016 y ya sé que esa información está equivocada. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en el desarrollo es que involucra que la información que tú vas a colocar sea verídica. Es decir, es ahí donde yo tengo que irme a investigar, a buscar en libros, a buscar la información más certera para incluirla en el desarrollo. Por lo tanto, tiene que ser objetiva. Y por último, la conclusión, que puede ser, en resumen, las redes sociales son ventajosas para los seres humanos, ya que, y allí puedes colocar todo lo que tú has explicado en tu texto, pero como ya te dije, en forma sintetizada. Muy bien, esto fue el texto expositivo, espero que te haya podido ayudar en algo. Y si quieres saber un poco más sobre los tipos de texto, en el canal tengo otro video donde hablo del texto argumentativo. Conmigo será hasta la próxima semana, que tengas un excelente día.